Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto verles nuevamente en esta mañana fría. Hace frío, pero aquí el calor de la hermandad nos mantiene bien. Bueno, oremos para entrar a ver este pasaje de Santiago. Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos, por permitirnos, Señor, escuchar, leer, estudiar este pasaje donde tú nos hablas. Ayúdanos a entenderlo y háblanos, Señor, en esta mañana para que podamos conocerte más y podamos profundizar nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en esta serie de mensajes sobre la epístola de Santiago, que lleva por nombre Una comunidad sabia en medio de un mundo injusto. En esta serie hemos estudiado la epístola, la carta de Santiago, que fue escrita por este personaje llamado Santiago, que es hermano de Jesús, ¿sí? Es uno de sus hermanos. Hemos visto que el contexto de esta carta fue escrita por un líder, Santiago como líder de la iglesia en Jerusalén, la escribió a judíos convertidos a la fe cristiana que habían sido dispersados, se fueron de Jerusalén a causa de la persecución por su fe. Se dispersaron por diferentes lugares y Santiago les escribe esta carta para animarlos y para aconsejarlos también con algunos problemas que habían tenido en los diferentes lugares donde estaban dispersos. Esta carta, como hemos visto, es muy práctica, es muy concreta. Nos muestra cómo aplicar el Evangelio de Jesucristo a la vida cotidiana, a problemas cotidianos, y nos muestra cómo poner por obra la fe, cómo actuar concretamente en coherencia con nuestra fe. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en esta epístola de Santiago. Y en este capítulo 4, que vamos a entrar a ver ahora, de esta epístola, nos sigue hablando de cómo ser coherentes con nuestra fe. Y la idea en este rato es poder ver lo que nos muestra de cómo sería una espiritualidad sana en Jesucristo, cómo sería una espiritualidad más profunda en Jesucristo, y poder analizar nuestra vida a la luz de eso. ¿Sí? Primero quería preguntarles, ¿ustedes se consideran peleadores o peleadoras? ¿Sí? A ver, levanten la mano. No, broma. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Yo me acordaba de cuando estaba estudiando en la UPLA. Yo estudié historia en la UPLA. Tenía una compañera de carrera que una vez le escuché decir que había ido a una asamblea estudiantil que había sido reciente. Y dijo, yo fui porque tenía ganas de pelear. Yo fui porque fui a pelear nomás. No, era esa su motivación. Entonces fue, peleó, dejó la embarrada y era para una forma de desahogarse. Yo creo que todos hemos visto personas que les gusta pelear en reuniones de trabajo, en reuniones de condominio, juntas vecinales, en todos lados. A veces hay gente que parece que disfruta peleando. ¿Sí? Bueno, vamos a Santiago capítulo 4. Quiero que revisemos este capítulo pensando en cómo Santiago nos muestra algunos signos de una espiritualidad que no está sana, una espiritualidad vacía. Y que nos analicemos, que hagamos una autoevaluación de acuerdo a lo que ahí nos dice. ¿Cuáles son esos síntomas? Y que eso nos lleve a buscar una espiritualidad más profunda y fructífera en Cristo. Entonces, partamos con lo primero. ¿Cuáles son los síntomas que nos muestra de una espiritualidad que no está sana, que está vacía o que falta profundizar? Vamos con el versículo 1. Estamos en el capítulo 4 de Santiago. Acompáñenme al versículo 1. El versículo 1 parte diciendo, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Parte hablando de un tema que tiene que ver con los conflictos entre las personas.
Y lo llama aquí guerras. ¿De dónde surgen las guerras? No está hablando de guerras literalmente, sino que está hablando de la forma de relacionarse entre nosotros. Y es que la naturaleza humana tiende, por naturaleza, las personas tienden a estar en guerra entre sí. Lo vemos en todos lados, ¿cierto? Yo creo que ustedes lo han visto en el barrio, en el trabajo. La gente tiende, por naturaleza, frecuentemente a estar en guerra por cualquier motivo entre sí. Y aquí pregunta, ¿de dónde parte esto? ¿Por qué pasa? ¿De dónde parten estos conflictos entre ustedes? Y el mismo versículo dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Está diciendo que este deseo por estos conflictos, estas guerras, esta relación bélica que hay entre las personas, viene de adentro, viene, como dice ahí, de las pasiones que luchan dentro de sí. Y es interesante esta palabra, pasiones, porque en su idioma original, en griego, como fue escrito esto, la palabra que usa ahí es hedoné, que significa literalmente placer o deseo. Está diciendo que dentro de ti hay cierto deseo o hay cierto placer por pelear. Quizás en algunos más, en otros menos. A algunos se les nota mucho, ¿cierto? Pero lo que está diciendo acá es que los conflictos que hay entre nosotros surgen de que en nuestro interior hay un deseo, hay un placer por el conflicto mismo. Hay un deseo, un placer por la guerra. Es interesante eso. Y esto también me recuerda cuando Jesús en una ocasión estaba hablando de una parábola, la parábola del sembrador. Y Jesús dijo que hay algunas personas que son como lo sembrado entre los espinos. Jesús dice, son personas que oyen la palabra o el mensaje de Jesús, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, ojo con eso, malos deseos, está hablando de lo mismo, entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. O sea, está diciendo que estos malos deseos, este placer por el conflicto, este placer por pelear, hace que la vida espiritual no avance, daña la vida espiritual, porque como dice Jesús, estos malos deseos, usa la misma palabra ahí, que doné, estos deseos hacen que tu vida espiritual no florezca. Esta búsqueda del conflicto, este placer por pelear, te daña espiritualmente, está diciendo. Entonces ahí tenemos un síntoma que tiene que alertarnos. ¿Tu vida está llena de conflictos? O sea, es normal tener conflictos de vez en cuando, sí, pero se resuelven. Pero ¿qué pasa cuando constantemente estoy en conflictos y parece que los estoy buscando y parece que me gusta pelear? Ahí hay un síntoma de algo que reparar interiormente. Otra cosa, este capítulo de Santiago también nos muestra que parte de la espiritualidad vacía o dañada es que no hay una conexión con Dios. De hecho, esa es la causa que produce todo esto. No hay una conexión con Dios. El versículo 2 dice que ustedes no oran. Las personas a las que le está hablando Santiago no tienen una conexión con Dios y eso se ve en que no están orando constantemente, no están en una comunión con Dios. Y dice incluso, estamos en el versículo 2, dice, matan y sienten envidia. Y aquí no está hablando de matar literalmente tampoco, aunque puede ser, pero no está hablando de eso necesariamente. Está refiriéndose a algo que una vez enseñó Jesús en Mateo capítulo 5, que él dice que cuando nosotros en nuestro corazón odiamos a otra persona, en nuestro corazón la asesinamos. Estamos matando. ¿Sí? Si nosotros tratamos mal a alguien, estamos en nuestro corazón asesinando, dice Jesús. Y todo esto, esta desconexión con Dios, produce eso. Produce envidia, rivalidades, confusión. No hay paz. No hay saciedad, de hecho. El versículo 2 dice, no pueden obtener lo que quieren. Ustedes no pueden obtener lo que quieren. Nunca van a estar saciados porque están desconectados de Dios. ¿Sí? Otro indicador, en el versículo 3. Versículo 3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea, se utiliza a Dios en el fondo.
No hay una conexión con Dios y si está es una conexión utilitaria, es una conexión manipulada en donde yo uso a Dios como un medio para conseguir mis planes. Uso a Dios como un medio para alcanzar mis deleites egoístas. Pero Dios no escucha oraciones así. Por eso dice acá Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para sus deleites. Están pensando egoístamente y a Dios no le interesan ese tipo de oraciones. Dios no quiere eso. Entonces, ¿cómo se debe orar? Bueno, en una ocasión Jesús enseña cómo orar, da como modelo el Padre Nuestro, que creo que en general lo conocemos todos. Jesús dice que cuando nosotros pidamos en oración, si pedimos en su nombre y para la gloria de Dios, vamos a recibir lo que pedimos. Y ahí nos indica más o menos cómo orar, teniendo fe en Jesús. Pensemos que lo que estamos pidiendo da la gloria a Dios o en verdad es para mi deleite egoísta. Lo que estoy pidiendo está en armonía con su voluntad. El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, ¿cierto? Lo que estoy pidiendo se alinea con la voluntad de Dios. En realidad es un deseo egoísta, simplemente un capricho. Pero Jesús dice que lo que pidamos en su nombre, para la gloria de Dios, dice que Él lo va a conceder. Si pedimos de esa manera, Dios escucha. Y por eso nos insta a orar sin cesar. Hay otro indicador también que nos habla Santiago de una espiritualidad que está vacía o que está dañada. Nos dice Santiago cuando hablamos mal de otros. El versículo 11 y 12 dice así: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Santiago nos dice que no está bien hablar mal de otros. ¿Y cuál es la raíz de eso? ¿Por qué hablamos mal de otros? ¿Por qué resulta a veces agradable hablar mal de otros? Pensemos un momento. Cuando yo hablo mal de otro, lo estoy rebajando, lo estoy pisoteando y eso me enaltece a mí. ¿Quedo bien yo? Queda mal el otro. ¿Sí? Hay una raíz de soberbia en eso, una raíz de orgullo. Y es por eso también que el Salmo 101, 5, relaciona justamente el hablar mal de otros con la soberbia. Hay una conexión directa ahí. El Salmo 101 dice, al que en secreto calumnia a su prójimo, lo reduciré al silencio, al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Hay una conexión ahí entre calumniar a otros y tener un corazón soberbio, tener ojos altivos. Examinémonos, veamos cómo está nuestro corazón al respecto de eso. Y también Santiago aquí dice en el versículo 11, si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. ¿Qué significa eso? Hablar mal de la ley y juzgarla. Se refiere a que está transgrediendo la ley. La ley que Jesús dijo que se resume en dos cosas. Una parte, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es esa ley la que se transgrede. Cuando Santiago dice que si tú hablas mal de otros, estás hablando mal de la ley, estás juzgando la ley, en el fondo estás estableciendo tu propia ley, estás saliéndote de la ley. Por eso dice que hablas mal de la ley, en el fondo estás diciendo que esa ley no es para ti y estás estableciendo tu propia ley, la ley de hablar mal de otros, una ley propia. Y por lo tanto te vuelves juez, porque estás estableciendo tu propia o viviendo de acuerdo a tu propia ley. Por eso dice acá, si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Eres un juez porque has decidido no cumplir esa ley y seguir tu propia ley. Y eso es un insulto al legislador que estableció la ley, un insulto a Dios, pero también un insulto a los demás. Además de que te vuelves mal juez, porque juzgas a espaldas de los demás. Un buen juez juzga cuando la persona, el acusado, está presente, analiza los hechos y juzga con justicia. Pero cuando se trata de cagüines, la persona no está presente para defenderse, no se analizan todos los hechos y el juicio en general es parcial, no es un juicio justo. Ahora, esto, alguien podría decir, entonces nunca hay que hacer nada, nunca hay que decirle nada si alguien se equivoca, si alguien me hace algo, si alguien me hace daño, no tengo que decirle nada porque estaría juzgando.
No se trata de eso. Hay situaciones o situaciones específicas donde es necesario hablar con la persona para hacerle ver que está haciendo algo mal o que me hizo daño. Hay ocasiones en que hay que hacerlo. Jesús dijo en Juan capítulo 7, dijo, juzguen, pero con justo juicio. El tema no es no juzgar nunca. El tema es no quedarse callado nomás cuando pasa algo, cuando alguien hace algo que no corresponde. No, no se trata de eso. Se puede juzgar con justo juicio y hay un procedimiento bíblico para hacerlo. ¿Sí? Vas de forma personal y conversas para tratar de hacer entender o hacer ver a la persona que lo que hizo no correspondía o te hizo algo mal. De hecho, el mismo Santiago, al final, en el capítulo 5, dice, quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces acá lo que está condenando Santiago es el hablar mal de otros por cagüeñar. No se refiere a que simplemente nunca hay que hablar nada, si alguien se equivoca, nunca hay que decirle nada, no es eso el punto. Se refiere a hablar mal por calumniar. Y hay otro indicador también que nos habla Santiago acerca de una espiritualidad vacía, una espiritualidad que no da fruto, hacer planes sin Dios. Mira el versículo 13. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Está hablando de vivir una vida donde se hacen planes sin considerar a Dios. Es arrogancia, como dice acá, es jactancia. Es no considerar lo que Dios quiere o cuál es la voluntad de Dios. Es tomar decisiones simplemente por mi cuenta, sin pensar qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios. Es vivir, por ejemplo, vivir una vida de acumulación, una vida donde el dinero es el centro, una vida para acumular cosas. Eclesiastés ya nos dice que eso es una vida sin sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Vivir para Dios. Vivir para Dios. Entonces aquí nos enseña Santiago que lo correcto sería considerar a Dios en nuestros planes. No es simplemente decir voy a hacer esto si Dios quiere. No es solamente una cuestión de palabra. Es una cuestión de forma de vida. Considerar qué es lo que corresponde de acuerdo a lo que Dios nos enseña en esta toma de decisiones. Hay otro indicador que nos habla Santiago también, de una espiritualidad que no está bien. El versículo 17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. El que sabe hacer el bien y no lo hace. Y eso nos habla de negligencia. Hay negligencia con Dios y negligencia con los demás. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es negligencia con respecto a las cosas que Dios nos enseña y con respecto a lo que tenemos que hacer también con los demás. Hay un descuido hacia estas cosas. Y finalmente Santiago engloba todas estas cosas con algo que él llama amistad con el mundo. Ser amigo del mundo. El versículo 4 lo dice. Gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo esto Santiago lo engloba con ese concepto que él llama amistad con el mundo. ¿Y a qué se refiere con mundo o con amistad con el mundo? Se refiere a una forma de vida que se opone al diseño divino. Una forma de vida opuesta a lo que Dios quiere para nosotros. Eso es amistad con el mundo. Específicamente mundo, el apóstol Juan lo define en su primera epístola, diciendo, mundo es los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Así lo define el apóstol Juan. La amistad con el mundo significa vivir de esa manera, siguiendo los malos deseos de la carne, siguiendo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Santiago nos dice que quien vive de esa manera se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios.
Y eso es terrible porque ser enemigo de Dios significa estar solo en este mundo, estar completamente solo, porque no hay nada en este mundo que te pueda ayudar si tú estás en enemistad con Dios. En cambio, lo contrario, vivir para Dios es maravilloso. Ser amigo de Dios, porque acá me acordaba de John Knox, un reformador del siglo XVI, que dijo, un hombre con Dios a su lado está siempre en mayoría. Una persona que se constituye enemigo de Dios siempre está solo, pero un hombre que es amigo de Dios, aunque esté solo contra el mundo, siempre va a estar acompañado, siempre va a ser mayoría. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Estás viviendo como amigo del mundo? ¿Buscando tu deleite en los malos deseos de la carne? ¿En la codicia de los ojos? ¿En la arrogancia de la vida? La Biblia nos dice que vivir de esa manera es como tener cisternas rotas que no logran retener el agua. ¿En qué está tu deleite? En cambio nos dice que el que encuentra su deleite en Dios, en el Señor, vive de una manera plena. El Salmo 16 nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. El problema no es el deleite, el problema no es el placer. El problema es dónde se busca ese placer. Ese placer se está buscando en las cosas efímeras, en las cosas mundanas, como la arrogancia de la vida, la codicia de los ojos, los malos deseos de la carne. Entonces nos dice que esa forma de vida es como cisternas rotas, no retienen el agua. Pero nos invita a buscar nuestro deleite y nuestro placer en Jesucristo. Nos dice que en Él hay gozo pleno, dice que en Él hay deleites para siempre. Es otra cosa. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo sería entonces una espiritualidad sana? ¿Cómo lo hago para tener una espiritualidad fructífera? Porque hasta acá quizás nos hemos identificado con todo lo que dice o con más de una cosa, con una sola cosa. Estás viviendo una vida conflictiva, desconectada de Dios, estás utilizando a Dios, estás hablando mal de otros, estás haciendo planes sin Dios, estás siendo negligente con las cosas de Dios o con las cosas con la relación con los demás, estás siendo amigo del mundo, o sea, viviendo una vida de acuerdo a la arrogancia de la vida, a la codicia de los ojos, de acuerdo a los malos deseos de la carne. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vivo una espiritualidad real? ¿Cómo lo hago si me cuesta? El mismo Santiago nos da la clave en el versículo 6. Nos dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Ahí está la clave. Él nos da mayor ayuda con su gracia. Si tú ves que tu naturaleza tiende continuamente hacia esto, hacia estos problemas, hacia esta forma de vida vacía, Santiago nos dice que solamente Cristo nos puede ayudar con su gracia. Y él dice ahí, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahí está la clave. Dios da gracia a los humildes. De eso se trata. Humillarse o reconocer ante Dios que estamos faltos. Eso es humillarse delante de Dios. Reconocer que estamos faltos, reconocer que nos falta, reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Reconocer nuestra debilidad, acudir ante Dios para clamar por su gracia, como dice acá el versículo 6. Él nos ayuda con su gracia. Y además Santiago nos habla de un arrepentimiento sincero. Nos habla de que si tú estás viviendo una vida orgullosa, una vida basada en estos deleites de los malos deseos de la carne, dice que llevemos todo esto ante Dios. El versículo 7 dice, así que sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Esa es la clave. Partir reconociendo nuestra debilidad, partir reconociendo que realmente nos falta. Y someter todos estos malos deseos, someter este orgullo, toda esta carnalidad, llevarla a Dios, someterla a Dios. Sométanse a Dios, dice. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y el versículo 8 nos dice, acérquense a Dios. Acercarse significa prepararse, hacer algo. Significa no quedarte ahí de brazos cruzados, no quedarte ahí esperando que la vida pase. Significa tener una activa búsqueda de Dios. Sabemos que es Dios el quien toma la iniciativa. ¿Sí? Él es el que actúa secretamente en el corazón. Pero Dios te llama a ti a hacer algo,
a tomar acción. Acércate. Ahora acércate. Y dice, Él se acercará a ustedes. Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti, dice aquí Santiago. Y nos dice que de esa manera vamos a poder purificarnos. Pecadores, límpiense las manos, dice Santiago. Ustedes los inconstantes, los que están pero no están, a veces están con Dios, a veces sí, a veces no. Nos dice que nos acerquemos y nos dice que de esa manera vamos a purificar nuestro corazón. El versículo 8 dice eso. Y aquí es cuando hace un llamado al arrepentimiento que es súper directo y que nos recuerda a los profetas del Antiguo Testamento que lo hacían de la misma forma. Dice, reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Está hablando de reconocer la miseria del pecado. Está hablando de reconocer la miseria de nuestra pobreza espiritual. De eso está hablando, a eso se refiere. Y dice, lloren y lamentense. No por cualquier cosa, lloren y lamentense por su falta espiritual. Lloren y lamentense por su orgullo. Lloren y lamentense por su carnalidad, por su egoísmo. Y en ese contexto es que dice que su risa se convierta en llanto. No es que esté prohibiendo que nos riamos, no es que esté mal reírse. Todo lo contrario, el evangelio es gozo, es alegría. Pero aquí está hablando con respecto a su falta, respecto a su pecado. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Tristeza por tu propio mal. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará, dice acá el apóstol. Entonces acá nos está llamando a un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento profundo. Produce eso, produce tristeza, produce lamento por mi propio mal, por el daño que he hecho, por mi orgullo, por mi forma de vida superficial, alejada de Dios. El arrepentimiento verdadero produce eso, produce un lamento, produce tristeza en mí, pero es una tristeza, un lamento que me lleva a cambiar, a decir, hasta aquí, no más, no más, quiero cambiar. Y a pedir ayuda, a venir con humildad ante Dios diciendo, Señor, me falta realmente, Señor, estoy mal, ayúdame, Señor. Eso es lo que nos está enseñando acá Santiago. Dios nos está hablando por medio de Santiago, llamándonos al arrepentimiento. Si tú ves que tu forma de vida está mal, es una espiritualidad vacía, entonces nos está diciendo, clama al Señor en su gracia, porque dice que Él da gracia a los humildes, o sea, a los que reconocen su bajeza, a los que reconocen que están faltos. Me falta, Señor, no estoy bien. Y esto debe llevar un cambio de vida, esto debe llevar al arrepentimiento. Y nos dice que nos humillemos delante de Dios, y esto también tiene consecuencias a nuestro alrededor. No es solamente una cuestión entre yo y Dios, esto también tiene consecuencias en cómo me relaciono con los demás. Si Santiago nos habla de que una espiritualidad vacía significa estar en guerra con los demás, porque me enaltezco por mi orgullo, lo contrario, el humillarme delante de Dios implica también humillarme con respecto a los demás. Ser humilde, a eso me refiero. Esto es una humillación o un caminar humilde de forma vertical y de forma horizontal. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 nos dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando yo vengo ante Dios reconociendo mi bajeza y mi falta y me lamento por mi forma de vida orgullosa y carnal, si yo me arrepiento de eso y cambio de verdad, mi actitud con los demás también va a cambiar. Si yo reconozco mi falta, entonces el apóstol nos invita, Dios nos invita ahora a ser humildes también con respecto a cómo nos relacionamos con los demás. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Y esto es tan opuesto a lo que nos enseña la cultura. La cultura todo el tiempo está alimentando tu ego. Todo el tiempo te está diciendo, tú eres el mejor. Tienes que ser el mejor donde sea que vayas. Sí, es bueno hacer bien nuestro trabajo, es bueno. Pero eso muchas veces lleva al orgullo. Y ese orgullo te lleva a esto que habla Santiago, vivir en guerra con los demás. Los demás son rivales, los demás son enemigos. Eso te lleva a hacer todo esto que describe Santiago, hablar mal de otros, pelear con otros, tener una vida que se basa en tu orgullo. Tú eres el centro. Bueno, en síntesis, hasta acá el apóstol Santiago en este pasaje que leímos en el capítulo 4, nos habla de algunos indicadores de una espiritualidad que no está bien.
Nos habla de que una espiritualidad que no va bien tiene constantemente conflicto a causa del orgullo. Hay una desconexión con Dios, hay una negligencia con las cosas de Dios y hacia los demás. Hay una amistad con el mundo, eso es lo que llama Santiago. Y lo opuesto, tener una espiritualidad sana, a lo que nos invita a fortalecer nuestra espiritualidad, es que reconozcamos nuestra bajeza delante de Dios y que pidamos su gracia y su ayuda para cambiar nuestra vida. Y concluyendo, esto nos lleva a aplicarlo de la siguiente manera. Santiago nos invita, la palabra de Dios nos exhorta en este momento a pensar, ¿estás peleado con alguien? Quizás necesitas reconciliarte con alguien. Piensa en este momento, ¿necesitas reconciliarte con alguien? ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿O necesitas pedir perdón por algo que hiciste? Y aquí no vale esa disculpa superficial de discúlpame si te ofendí en algo. No, eso no es una disculpa de verdad. La disculpa de verdad es discúlpame, perdóname porque yo actué mal. No por si te hice algo, no por si sentiste algo, te sentiste mal, no porque ahí yo estoy diciendo que la persona es la que se sintió mal y no estoy reconociendo algo que yo hice. Puede que la persona no se haya sentido mal, pero yo actué mal igual. ¿Necesitas reconciliarte con alguien? Piénsalo, piensa. Quizás Dios te trae a la mente ahora una persona. Reconcíliate. Quizás en este momento tienes que reconsiderar tu orgullo. Quizás estás viviendo de forma muy orgullosa. Quizás estás viviendo de forma muy egocéntrica. Reconsidéralo. Quizás tengas que reconsiderar tus palabras. Quizás hablas de más. Cagüines, hablas mal de otros, eres rápido para juzgar a otros. Reconsidera y mide tus palabras. O quizás tienes que reconsiderar tu negligencia. Estás siendo muy negligente con las cosas espirituales. Estás siendo muy negligente con respecto a los demás. Pero sobre todo esto nos lleva a acudir a Cristo. Todo esto nos lleva a pedir ayuda a Cristo Jesús, quien siendo Dios se humilló y se hizo hombre. Que en vez de vivir para sí mismo se hizo servidor de todos. Jesús cuando estuvo acá no oró para sus planes, sino que oró por ti. En vez de hablar mal de ti, Jesús, en vez de juzgarte, que tiene razones de sobra para hacerlo, en vez de juzgarte, Jesús entregó su vida por ti, para pagar por tus pecados. Jesús venció en todo esto que hemos fallado. Así que a Jesús podemos clamar, ante Él podemos ir reconociendo nuestra necesidad y pedirle ayuda. Señor, estoy mal espiritualmente. Realmente me falta. Estoy viviendo una vida de orgullo. Pide la ayuda al Señor y que su gracia nos ilumine para tener una espiritualidad sana, viva y fructífera. Oremos por eso. Padre, venimos ante ti, ante tu presencia, reconociendo nuestra debilidad. Señor, nos falta crecer espiritualmente, nos falta madurar en la fe. Ayúdanos, Señor, porque constantemente nuestra naturaleza constantemente busca el conflicto, busca el orgullo, el enaltecimiento propio. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti reconociendo nuestra necesidad y pidiendo que por gracia, aunque no lo merecemos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tú moriste por nosotros. Ayúdanos a cambiar estas cosas. Ayúdanos a vivir una vida humilde delante de ti y delante de los demás. Te lo pedimos, Jesús, por tus méritos en la cruz. Amén. Amén.